Hay encuentros que no nacen del amor, nacen del cansancio. Hay personas que pasan la vida entera sobreviviendo al abandono, aprendiendo a endurecerse para no romperse. Y hay otras que aparentemente lo tienen todo, pero llevan un vacío tan silencioso que ya no saben cómo sentirse vivas. ¿Qué pasa cuando dos personas heridas se encuentran? Cuando una aprendió a sobrevivir al hambre emocional y la otra aprendió a esconder el dolor detrás del éxito. Hoy no vamos a contarles solamente una historia. Vamos a desarmar psicológicamente dos formas distintas de quedarse solos. Porque a veces, el verdadero peligro no es el abandono. Es encontrar por fin a alguien que nos vea y no saber qué hacer con eso. Hoy vamos a explorar qué ocurre cuando chocan dos mentes moldeadas por mundos completamente opuestos. Por un lado, el abandono total. Por el otro, la riqueza emocionalmente vacía. Analizaremos cómo crecer bajo un techo de lámina, con carencias, rechazo y silencios hostiles. Obliga a una persona a desarrollar una especie de piel impermeable para sobrevivir. Y también veremos algo igual de devastador, como el éxito, el dinero, las casas impecables y el prestigio pueden esconder una forma distinta de vacío existencial. Vamos a observar la anatomía emocional de la carencia. Desde el silencio de un padrastro que hace sentir invisible a una niña, hasta la traición de un hermano que termina por quebrar a un hombre que aparentemente lo tenía todo. Este es un viaje por la necesidad emocional, por el deseo usado como anestesia, y por esa búsqueda desesperada de alguien capaz de reconocer nuestras propias grietas. Bienvenidos una vez más a este espacio. Yo soy Manuel Sada, y hoy me acompaña Dalia, una voz amiga para profundizar en las heridas, contradicciones y mecanismos emocionales que construyen a estos personajes. Gracias por acompañarnos. Porque más allá de la ficción, estos personajes muchas veces funcionan como espejos incómodos de cosas que quizá también hemos vivido, sentido o callado. Samantha nace en un entorno donde la precariedad no es solo económica, sino también afectiva. El calor, el ruido, la incomodidad constante son parte de su paisaje cotidiano. Pero psicológicamente, la herida más profunda no viene únicamente de la pobreza. Viene de la indiferencia. El abandono de un padre biológico perdido en el alcohol es apenas el inicio. Porque el verdadero golpe diario tiene nombre: Ernesto. Exacto. Y aquí hay algo profundamente devastador. Ernesto no necesita violencia física para destruir autoestima. La trata como si fuera un error doméstico. Algo incómodo. Algo que simplemente estorba. Cuando dice, esa muchacha no es mía, no solo la rechaza, la borra simbólicamente de la familia. Samantha crece entonces aprendiendo algo terrible: que el amor puede retirarse, incluso antes de existir. Y eso la empuja a una adolescencia muy dura. Mientras otras personas estrenan ropa, ella aprende a remendar. Mientras otros adolescentes sueñan, ella sobrevive. Y aquí aparece algo psicológicamente importante.
La piel impermeable. Ese mecanismo interno donde decides dejar de sentir. Porque sentir duele demasiado. Y del lado de Carmen, su madre. Lo que Samantha encuentra tampoco es refugio. Porque hay abandonos que no gritan. Solo se quedan callados. Cuando Samantha pregunta, ¿soy igual que las otras? Y recibe silencio. Ese silencio termina educando su autoestima. Psicológicamente, eso obliga a muchas personas a salir al mundo buscando fuera la validación que nunca encontraron dentro de casa. Y ahí aparece Raúl. Pero Raúl no representa amor. Representa escape. Es la necesidad desesperada de salir de una casa donde sentirse invisible duele, más que el miedo. El problema es que la historia se repite, otra vez. Raúl arrastrado al alcohol, las drogas, el caos. Exactamente el mismo patrón emocional del padre ausente. Y aquí aparece una verdad incómoda. Muchas veces no elegimos lo que nos hace bien. Elegimos lo que se parece o es igual a lo que ya conocemos. Samantha termina sosteniendo una casa rota, trabajando, resistiendo, sobreviviendo, antes de terminar bailando en el eclipse. Pero justo ahí, en ese lugar diseñado para esconder cansancios, vacíos y deseos rotos, es donde la historia toma uno de sus giros más brutales. ¿Qué pasa cuando alguien que viene de la carencia absoluta choca de frente con un hombre que aparentemente lo tiene todo, pero que está igual de roto por dentro? Ese choque de mundos, el abandono contra el vacío, lo vamos a desarmar en la segunda parte de este análisis. Si esta primera parte les atrapó, suscribirse y activar la campanita nos ayuda muchísimo a seguir construyendo este espacio. Y no se pierdan la continuación de las raíces del contraste. Recuerden que el ebook ya está disponible en Amazon Kindle y el libro físico sale a la luz oficialmente mañana, 1 de junio, en Amazon. Los enlaces de lanzamiento están en la descripción. Gracias por acompañarnos a explorar las sombras de estos personajes. Nos vemos en la siguiente entrega.